de la serie Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta es la segunda parte de ese programa. Y vamos a abundar un poco más en qué son justamente los rudimentos de la doctrina de Cristo. Te pido que estés bien atento a todo lo que vamos a compartir en este día, porque posiblemente aquello que tú has pensado que son los rudimentos de la doctrina de Cristo no es la esencia misma de lo que Dios quiere que tú comprendas por rudimento de la doctrina de Cristo. Y hoy podría ser el día que Dios pueda aclarar este punto doctrinal para que tú puedas dar un paso de avance más allá en la revelación de la doctrina del Espíritu, del régimen del Espíritu, que es en definitiva el pacto en que Dios por su divina gracia nos ha colocado para que podamos ver a cara descubierta su gloria. Entonces, para comenzar, podríamos preguntarnos, ¿qué es un rudimento? La palabra rudimento, mi hermano, tiene dos connotaciones en el griego. Tenemos estoikeion y tenemos también otra palabra que se usa que es arqué. Generalmente no me gusta usar términos ni del hebreo ni del griego, porque no es aquí donde propiamente encontramos la revelación que el Espíritu desea acomodar a nuestro espíritu. Pero en este día vamos a usarla para poder explicarte, dado hermano que si no comprendes esto, sencillamente estás detenido en muchas otras cosas que Dios te quiere mostrar. Y fíjate que estoikeion, la primera de las palabras que se usan como rudimento, significa el primero de una hilera o el primero de una serie de cosas, mientras que arqué significa embrión, que es el estado más básico o primitivo de un ser orgánico. La palabra rudimento usada en el texto de Hebreos capítulo 6, verso 1, no es arqueion, sino que es arqué, embrión. O sea, algo que está en su aspecto más básico, pero que en el tiempo señalado experimenta una transformación, en cuya transformación deja de ser algo vago, deja de ser algo primitivo. Fíjate qué interesante. Y deja de ser algo vago y algo primitivo o improductivo, pudiéramos decir, para tomar su verdadera esencia y convertirse en algo eficaz y productivo. Algo que realmente cumple el propósito por el cual fue plantado, por el cual fue concebido. Cuando el autor del libro de los Hebreos, que en mi opinión es el apóstol Pablo, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Lo que está diciendo es que la doctrina de Cristo para muchos cristianos es como un embrión, justamente porque aún no consiguen ver más allá de la letra. En otras palabras, embrión, la letra en su aspecto más rudimentario, no constituye ninguna edificación para tu espíritu. Sin embargo, si esa letra llegase a transformarte, llegase a transformarse delante de ti, y tú hayas sido predestinado, si el don de fe fue puesto en ti, entonces, al tú enfrentarte a esa letra, ya tú no estarás viendo lo rudimentario, sino que esa letra se transformará delante de tus ojos en un abrir y cerrar de ojos
y tú podrás entender realmente cuál es la intención de Dios en cuanto a ese fundamento que le fue dado al apóstol Pablo plasmar para que todos nosotros pudiéramos seguir a la perfección. Hebreos capítulo 6, verso 1. Vamos a leer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Qué significa, mi amado hermano? Y quiero que ya te congregues, quiero que ya comiences a pensar en ello. Y recibo de que tú puedes el día de hoy recibir esta palabra que con mucho amor el Señor ha depositado en mi espíritu para compartirte. Yo quiero que tú pienses qué significa no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fíjate, mi amado, que significa que no debes ver la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, etcétera, todas las cosas que mencionan ahí y otras que no mencionan, pero que vamos a tocar después. No la debes ver como algo de lo que deberías apartarte. Y es precisamente aquí donde muchos ministros se detienen. Y ellos predican que hay que dejar todas estas cosas. Pero Pablo está diciendo que no te apartes, que no abandones estos aspectos de la doctrina del Espíritu, porque esa no es la idea. Lo que Pablo está diciendo es que solamente no lo observes desde el fundamento de la letra. Porque si no, serán improductivas para ti. O sea, no hallarás provecho para tu espíritu en ellas y serán obras muertas para ti. De manera que si practicas en la carne, estas cosas no tendrán ni sentido ni beneficio para tu transformación. Porque piensa por un momento, bendecido, ¿qué beneficio puede tener un bautismo en agua para tu espíritu, para lo que en esencia tú eres? Si tú lo que necesitas, mi amado, no es agua, lo que tú necesitas no es H2O, sino el conocimiento del cual fuiste privado y del cual una vez fuiste hecho partícipe antes de tu muerte espiritual, al participar de carne y sangre. Oye, quiero que pienses en esto por un momento. Qué tremendo que todo el mundo, a causa de la pérdida de ese conocimiento espiritual, está pensando que morir es lo que sucede cuando se abandona este cuerpo terrenal. Cuando justamente este cuerpo terrenal es el que posee el régimen de muerte que los tiene muertos, valga la redundancia. En otras palabras, bendecido, tú no mueres cuando te vas de aquí. Tú moriste cuando viniste aquí. Tú moriste conforme a Hebreos 2:14, cuando precisamente participaste de una naturaleza que te hizo alejarte de la habilidad que tú poseías antes de venir a formar parte de este propósito divino. Pero a causa, bendecido, de que Dios tiene un hermoso y maravilloso propósito contigo, pues Dios te hizo participar de esta naturaleza, pero no para dejarte en esa destitución, sino para levantarte. Y eso ocurre a través del Evangelio de la gracia y por medio del espíritu de fe
el cual te fue otorgado, para que una vez que tú estuvieras parado sobre ese fundamento que Dios le dio al apóstol Pablo, tú pudieras entonces avanzar al conocimiento que tú poseías. Pero así como un bautismo en agua no tiene el más mínimo beneficio para tu espíritu, así tampoco el dejarlo te provee de ningún beneficio. Piensa en eso. No hay ningún beneficio en practicar los aspectos de la doctrina de Cristo conforme a la carne, pero tampoco hay ningún beneficio en apartarte de ello. Eso es algo bien interesante que debías valorar, debías pensar. El beneficio radica, mi hermano, en entenderlo y experimentarlo. Porque si llegaras a experimentar el bautismo que forma parte esencial de la doctrina de Cristo, por ejemplo, por hablar alguno de alguno de estos puntos doctrinales, entonces tu hombre interior sería renovado, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, como bien lo dice. Pero, por ejemplo, tocando uno de estos puntos, y quiero aprovechar para darte mi nuevo correo de la página de Fiebre Radio, y es yanco.perez@fiebreradio.com. Yanco con Y y con K, Pérez con Z al final, @fiebreradio.com. Aquí me puedes escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, pues con mucho gusto te vamos a responder, y recibimos que todas esas dudas serán aclaradas a través de esta dirección de correo que te acabo de dar. Entonces te decía que podríamos tocar uno de estos puntos para ir abriéndonos espacio en cuanto a este tema de hoy, teniendo en cuenta, como te decía anteriormente, de que la bendición en cuanto a estos aspectos, en cuanto a la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, todas estas cosas, la bendición no está ni en practicarlas conforme a la carne, porque constituye una obra muerta al verlo desde un régimen de letra que no te puede mostrar la esencia de lo que esos puntos doctrinales del espíritu representan. No hay ahí beneficio ninguno, pues tampoco hay ningún beneficio en que tú las dejes. Precisamente, como te decía, el beneficio consiste en que tú puedas llegar a recibir la esencia de lo que cada uno de esos puntos doctrinales representan, y pudieran ser de avance una vez que los experimentaras en tu nueva naturaleza. Pero, ¿qué significa entonces bautismo conforme al régimen del Espíritu? Fíjate que bautismo, si pudiéramos aclararlo en una sola palabra, significa cobertura. Y esa cobertura es la que nos brinda la palabra. Esa cobertura es la que la cobertura que la palabra nos da. Vamos conmigo a Romanos capítulo 6, verso 3. Veamos cómo dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
lo que está diciendo es que Cristo, la palabra viva que descendió del cielo, la palabra que trajo el conocimiento de Dios desde el mundo del Espíritu, nos cubre, nos protege, nos guarda precisamente de esa mentalidad carnal que presenta un velo, una letra que no te deja ver las intenciones de Dios en cualquiera de sus manifestaciones por la palabra Espíritu con la que Él se ha dado a conocer a nosotros. Eso es lo que significa. O sea que esa palabra, el espíritu de esa palabra, nos rescata de nuestra condición, debido a un acontecimiento donde primero tuvo que intervenir muerte para que luego hubiera resurrección. Veamos, Hebreos capítulo 9, verso 14. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15. Hoy no tenemos disponible ahí en el monitor los textos, pero bueno, de todas formas, una vez que subamos el mensaje a las redes sociales, lo puedes escuchar una vez más y puedes conciliar ahí la palabra que te estamos impartiendo con los textos que te estamos dando. Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15. Dice, fíjate, mira cómo empieza, dice, cuánto más la sangre de Cristo. Mira, bendecido, sangre aquí no es el líquido rojo que corre por las venas. Sangre aquí es tipo de la vida, el poder que porta la palabra, el cual, dice después, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, régimen de la letra, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, para que hubiera resurrección, primero tenía que haber participación, o sea, muerte. Veamos cómo dice el verso 4. Ahí mismo donde estamos, Romanos capítulo 6, verso 4. Donde estábamos ahorita. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, el día que Cristo, escucha bien, amado, el día que Cristo estaba participando de una mente carnal, el día que se metió en un velo que se llamó Jesús de Nazaret, ese día estaba garantizando que sus primicias, después de conocer el fundamento en el tiempo señalado por el Padre, sencillamente a causa del espíritu de fe que poseían, tendrían garantizada la resurrección, o sea, la habilidad de ver el régimen del espíritu para impartirlos a los que serían herederos de la salvación. Por eso dice Primera a los Corintios capítulo 15 verso 20. Vamos allá un momento. Primera a los Corintios capítulo 15 verso 20. Permíteme buscarlo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oh, nota que dice primicias, no dice primicia. Dice, oh my God, dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Plural, o sea, que la manifestación de ese Cristo, ese conocimiento de Dios que una vez se metió en un hombre llamado Jesús de Nazaret, luego de su resurrección, aparecería una vez más a los que durmieron
por medio de sus primicias. Las primicias son aquellos que son enseñados directamente por Dios y tienen la encomiable labor de traer al conocimiento de la verdad a los que son de Cristo, a los que son de Cristo, a sus predestinados, bendecidos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, 3 versos después, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La pregunta sería, ¿cómo es esa venida? ¿Acaso esa venida es en una nube como el sistema religioso ha enseñado? Eso no es una nube literal. Esos son pensamientos preñados de revelación que son impartidos por sus ángeles y donde eres arrebatado en el espíritu de tu entendimiento para que entiendas todo lo que Dios te ha concedido. Así que no es una nube literal. Sino que por medio del conocimiento que sería depositado en esas primicias, que son la manifestación misma de Cristo en este nuevo pacto, es que vendría ese arrebatamiento, ese entendimiento, porque fue el orden que Dios estableció. Cristo, sus primicias, y luego los que serían predestinados para ser herederos de la salvación. Fíjate cómo dice, dejando ya, y volvemos al punto esencial nuevamente, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, significa dejando ya de pensar con nuestra mente humana y usar el fundamento, la letra, no para quedarnos descansando en esa letra, no para quedarnos parados sobre esa plataforma. Toda plataforma tiene el propósito de edificar encima, pero hay otras plataformas que existen para que tú seas levantado. Hay plataformas donde llega un helicóptero y sencillamente tú te montas y vas hacia una dimensión, hacia una altura donde tú no podías estar mientras estuvieras parado sobre esa plataforma. Entonces, esa letra que el apóstol Pablo le fue encomendada la gloriosa labor de plasmar, no es para que te quedes descansando sobre ella, sino para que pases por ella, para que puedas avanzar. El apóstol Pablo le llama ir a la perfección. Cuando dice la Biblia que Él nos abrió un camino nuevo y vivo, deberíamos entender que aquello que Él abrió para que pasáramos era sencillamente su expresión misma que le fue mostrada a Pablo en el tercer cielo y fue plasmada. Mira, Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, pudiéramos decir que es una figura profética del Evangelio del Espíritu. Desde que venimos a este mundo, hemos sido esclavos de un Egipto al que vinimos. Un Egipto al que vinimos con el propósito de prosperar y no de vivir como esclavos. Así que Moisés, figura de Cristo, para ellos, los intenta sacar, pero parados frente a parados frente a aquella salida, parados frente a aquel mar, continúa una persecución. Quiero que ahora a ver si puedes recordar el pasaje. Me imagino que es un pasaje que la mayoría de los hermanos lo conocen.
Y entonces, a pesar de que ya el pueblo había salido, el pueblo continuaba teniendo una persecución en la que tienen que decidir qué hacer. Y la única salida estaba en cruzar ese mar, que no es más que una figura del fundamento puesto por el apóstol Pablo, donde pudieras ahogarte si alguien no te abriera el camino. Quiero que sepas que tu salida está garantizada, mi hermano. Dios para este tiempo ha predestinado un remanente para que todo aquel que sea pueblo suyo pueda cruzar confiadamente. Pablo usa, como te decía ahorita, la palabra perfección. Y esa palabra perfección que Pablo usa en Hebreos capítulo 6, verso 1, es teleios, que significa completamente en el conocimiento de Cristo. Esta perfección no es en cuanto a moralidad o compartimiento. No se trata de lo que tú seas capaz de manifestar cuando tú estás, por ejemplo, haciendo alguna cosa, si tú te portas mal o no te portas mal, cómo una persona pudiera llegar a mirarte, cómo es tu actitud a la hora de tú compartir con una persona. No se trata de esa perfección carnal, no se trata de un comportamiento. Esa perfección no tiene que ver con eso, sino que esto tiene que ver con la perfección del conocimiento de la palabra de Dios, que lo es todo, porque una vez que estás parado en ella, no hay lugar para las obras de la carne. Sencillamente, bendecido, durante mucho tiempo, la religión ha querido imponerte un sistema en el cual te dicen que tú por tu propia voluntad, digamos, por tu propio dominio, tú puedes sencillamente separarte de todas esas obras que son parte del sistema operativo y la manifestación de un régimen carnal. Pero fíjate una cosa, que el éxito de que tú no seas esclavo de esas obras no radica en tu dominio propio, porque dice que tanto ese régimen como el régimen del espíritu se oponen entre sí para que tú no puedas hacer lo que tú quieres. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Así que no se trata de tu dominio propio, se trata de que tú puedas cruzar ese mar. Si tú puedes pasar del régimen carnal al régimen del espíritu, por medio de esta enseñanza, por medio de esta enseñanza que es la que te levanta para que puedas avanzar hacia la perfección que te estoy hablando, ahí es donde está el éxito de lo que Dios ha predestinado que tú alcances. Romanos capítulo 8, verso 10. Y voy a dejar un tiempo para que los bendecidos que están conectados puedan llamar y dar sus opiniones. Y esto vamos a tratar de estar haciendo en todos los programas. Romanos capítulo 8, verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y esa justicia precisamente consiste en que tú puedas ser aclarado a través de la palabra, porque la palabra es la que trae la justicia y condena el pecado. Porque una vez que esta revelación llega a ti y el velo es quitado, acuérdate que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Convertirte no es que tú asistas a un lugar todos los domingos. Convertirte es la transformación que esta palabra trae por medio del régimen del Espíritu. A ver dónde me quedé. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ves? Aunque tú quieras, no, tú no puedes salir de ahí. El éxito está en cruzar.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero lo que está hoy, mira hermano, lo que hasta hoy no se ha comprendido, lo que está vigente en cualquiera de las congregaciones, por decirle de alguna manera, es sencillamente un régimen carnal en el cual durante 2000 años no ha podido haber un avance, porque en la letra no hay ningún tipo de transformación. Por eso es que, por ejemplo, no se comprende este tema que te estoy compartiendo hoy. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y estos rudimentos de la doctrina de Cristo no son lo que Hebreos 6 menciona y que ninguno deberíamos dejar, porque el dejarlos por no practicarlos conforme a la carne es lo mismo que practicarlos, porque ¿cómo podemos dejar de lado? Fíjate bien, mira esto que interesante. ¿Cómo podemos dejar de lado la resurrección de los muertos, por ejemplo? Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 16, vamos allá conmigo un momento. 1 Corintios capítulo 15, verso 16, dice Pablo que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Te das cuenta que no puedes abandonar esto. Y dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos muertos en pecado. Así que, amado, no podemos ni dejar la fe en Dios, ni la doctrina de bautismo, ni la imposición de mano, ni la resurrección de los muertos, ni la doctrina del juicio eterno, porque eso sería apartarnos del Evangelio. Lo que tenemos que hacer es intentar observarlo conforme al régimen del Espíritu y escuchar a los que le ha sido confiada esta verdad. Y esto haremos bendecidos si Dios en verdad lo permite. O sea, si posee al menos un grano de mostaza, aquel bendecido en caso de ser primicia, o si no son tardos para oír, de haber sido predestinados para obedecer a la verdad, aquellos que son de la simiente de Cristo. Pablo en Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14, declara que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra, fíjate, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que si no quieres seguir como embrión espiritual, deja ya de poner la mira en lo terrenal y camina directo hacia la perfección en el conocimiento de Cristo. Está entrando una llamada, vamos a atenderla. Hello. Hello. Hello, sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Con Vinicio, bendecido. Oh, mi hermano, no le conocía la voz. ¿Cómo está, bendecido? Bienvenido al programa. Aquí escuchando tu programa y pues qué interesante se ha puesto los últimos programas, ya que se está hablando precisamente de la doctrina de Cristo y se está tocando medularmente lo que son los rudimentos. Correcto. Entonces estaba escuchando tu programa y no pude soportar el deseo de llamarte y poder hacer quizá un poquito, abonar algo al tema. Tienes espacio abierto, así que es una bendición que hayas llamado. Adelante, mi hermano. Bueno, fíjate, el apóstol Pablo es muy claro cuando habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo fue quien se dedicó a enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo que yo te estoy diciendo, Yanko, no se predica en ninguna congregación a nivel
global, a nivel mundial. Porque entender los misterios de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y esa misericordia se dio en un grupo de predestinados que fueron conocidos por Dios. Fíjate que cuando Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos: ustedes un día me van a decir que echaron fuera demonios en mi nombre y que hicieron muchos milagros, y yo les voy a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque cuando dice el apóstol Pablo que a los que antes conoció, Romanos 8:29, a estos también predestinó. Dice también porque toda la iglesia es predestinada, pero la predestinación no define la función de cada uno dentro del gobierno, sino que la predestinación define que todos somos del gobierno de Dios, pero hay unos que Él conoció. Y dice que los conoció para que fuesen hechos a la imagen de aquello que se iba a destituir, que es el Espíritu, y fuesen primogénitos, es decir, que fuesen las primicias entre los demás hermanos. Correcto. Entonces, cuando Jesús les dice a los discípulos: nunca os conocí, les estaba diciendo: ustedes no tienen por qué estar enseñando nada, porque Jesús se privó de enseñarles la gracia, ya que Él no la predicó, y les dijo un día: yo quisiera decirles tantas cosas, pero ustedes no las van a entender. No las pueden sobrellevar. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos no fueron conocidos. Al no ser conocidos, implica que lo que tú acabas de decir, les acababa de decir, si ustedes estuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza, dando a entender que no la poseían. Y es que la fe es precisamente la forma en que Dios conoció a las primicias. Fíjate, volviendo al tema principal de Hebreos capítulo 6, Pablo dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y empieza a decir de la fe en Dios. O sea, te está diciendo que no eches ese fundamento en el tema la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo que no se habla, porque no son primicias, todos estos que dicen ser ministros, pero que son de la iglesia, pero no son primicias porque está demostrado, por causa de que no lo enseñan, es que cuando Pablo dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, lo que en realidad está diciendo Pablo es: miren, yo puse el fundamento, 1 Corintios 3:10, pero es otro el que edifica en ese fundamento. Entonces, cuando nosotros echamos mano del fundamento que puso el apóstol Pablo sin saber que eso era la letra o el rudimento, entonces nosotros caemos en el error de no poder pasar al régimen del Espíritu, que solamente se logra observando y determinando a dónde está lo rudimentario. Fíjate que en Hebreos 5:12 Pablo le dice a sus discípulos: ustedes deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo, pero recuerda que ser maestro es un don. Correcto. Cuando dice que Dios constituyó a unos, dice que repartió dones a los hombres, y a unos los hizo apóstoles, evangelistas, profetas, y dice que también hay otros que son pastores y maestros. Entonces Pablo les dice: ustedes deberían de ser ya maestros, como quien dice, si ustedes tuvieran el don de ser maestros, ustedes ya sabrían identificar los rudimentos, y ahora se los tengo que volver a enseñar. Eso está en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Y luego que Pablo les vuelve a enseñar cuáles son los rudimentos, les dice cuando llegamos al 6:1: por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, es decir, al régimen del Espíritu, que es parte del apostolado, porque está el apostolado de la letra, dado el apóstol Pablo, y está el apostolado del Espíritu, que era Jesucristo a través de las primicias, explicándolo. Entonces ya cuando Pablo les dice: pero no usen el fundamento del arrepentimiento, ese yo lo escribí, pero no es conforme a eso, es conforme al otro que edifica encima, es conforme al fundamento del arrepentimiento, pero pasándolo por el régimen del Espíritu. Y fíjate que cuando Pablo escribe cuando Pablo habla eso en Hebreos 6, luego dice Pablo: y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Pero entonces no podemos estar pensando que ojalá Dios me lo permita a mí, porque si no fuimos conocidos como primicia, no podremos hacer eso, de dejar los rudimentos. Entonces el apóstol Pablo dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron partícipes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero. Yanko ahí está hablando de primicias nada más. No está hablando de los que son de Cristo, porque Pablo está diciendo que el que puede dejar los rudimentos es aquel que recibió el Espíritu Santo, es aquel que fue conocido por Dios. Y dice que es imposible, porque lo está planteando de una forma hipotética. No es como cuando habla en Hebreos 10:26, que dice, porque si pecaremos voluntariamente, nadie puede pecar voluntariamente, porque Dios tiene controlado la carne y el espíritu, y nadie puede hacer lo que quiera. Entonces Pablo hace unos planteamientos para hacerte pensar. Entonces Pablo dice, mira, es imposible que los que ya fueron iluminados y vuelven a recaer, sean otra vez renovados, dando a entender de que el que logra ver los rudimentos y se aparta de ellos para ir a la perfección, jamás volverá a caer en ellos. Pero fíjate que eso solamente es para las primicias que están puestas para traer ese evangelio, como tú bien dices, para la resurrección, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su Primera a los Corintios 15:23. Primera a los Corintios 15, ¿ok? Entonces Pablo está hablando de que, mira, te voy a decir algo bien tremendo, y yo recibo que la audiencia pues lo toma con madurez, pero la predicación del Evangelio del Espíritu en este momento es para alcanzar primicias, porque cuando la plenitud de las primicias esté, entonces empezarán a entrar los que son de Cristo, que serán educados por estos que recibieron el Espíritu, que gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Entonces, cuando estos primicias entienden, entonces el Evangelio será comenzado apenas a predicar, para que la plenitud de la iglesia pueda entrar por medio de las primicias. ¿Por qué? Porque no es por medio de Jesucristo, aunque sí es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el Espíritu que está en las primicias. Entonces, Pablo explica claramente que dejar los rudimentos para ir a la perfección es no echando el fundamento del arrepentimiento, es decir, no viéndolo conforme al fundamento escrito por Pablo, sino que viendo el fundamento, pero pasándolo al Espíritu, pasándolo por la mente del Espíritu, bajo el régimen del Espíritu. Es la única forma de pasar a la perfección. Oye, Vinicio, quería hacerte una pregunta. Dime. ¿Por qué crees que en Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 23, donde claramente establece un orden, donde dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, sí, luego los que son de Cristo en su venida? ¿Por qué crees que en 2000 años no se ha hablado de este orden y no se ha reconocido? Bueno, en primer lugar, porque todo tiene un tiempo establecido por el Padre. Las primicias no estaban presentes. Y cuando te digo no estaban presentes, no habían sido manifestadas aún en este mundo, en este ambiente. Y por consiguiente no se puede hablar. O sea, nadie puede hablar lo que no conoce, Yanko. Por eso es que Pablo decía, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo entenderán si no hay quien les predique? Entonces, pero entonces uno dice, no, pero es que yo estoy esperando que el Espíritu me lo revele. No te lo va a revelar el Espíritu, hermano, aunque sí lo hace, pero es a través de una primicia. Porque tú no puedes estar esperando revelación por un sueño, tú no puedes estar esperando la revelación por un acontecimiento en tu vida. Como dicen muchos, mire, le voy a contar mi testimonio, a mí me sucedió esto y esto y esto, y entonces el Señor me está diciendo, no, bendecido. Son las primicias las que se tenían que manifestar, y en 2000 años esas primicias no han estado presentes. Oye, tú sabes que mira qué interesante. El apóstol Pablo pudo verificar. Correcto. Mira qué interesante. Fíjate como dice el verso 20, y no sé si lo escuchaste ahorita. Fíjate, dice Primera a los Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo, mira la manifestación de Cristo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, como si dijera que la manifestación de Cristo para este gobierno, o sea, para traer a la verdad a los que son de Cristo, es precisamente a través de las primicias, porque dice que Cristo es hecho primicias. Mira qué tremendo, hermano.
Correcto. Mira, es que hay un versículo que no se entiende. Cuando dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y entonces la gente piensa, pero ¿cómo yo me uno a Cristo? Es cuando estamos en un común acuerdo, es unirse al Señor. Es como cuando Pablo dice, el rudimento de la fe en Dios. No es que tú vas a confiar en alguien, es que tú sabes que la fe está en el Evangelio de Jesucristo. Es que no se trata de carne, se trata de la palabra. Se trata de la palabra. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, dejen el rudimento, no se queden en lo que yo escribí. Vayan y pasen a la perfección. Lo que pasa es que Pablo se queda corto ahí en la explicación, porque lo dice por otros lados de formas diferentes. Y la perfección era pasar, cuando dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, la letra. Pero otro apostolado, o sea, apostolado es otro régimen, es el que va a edificar encima de lo que yo escribí. Por eso Pablo decía que conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, pero no es conforme no es como está escrito, es conforme a como está escrito, porque lo que está escrito en la letra del apóstol Pablo, ese es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Eso genera muerte, porque te quedas en la letra. Recuerda que la letra mata. Entonces el fundamento del arrepentimiento de obras muertas es cuando estamos ahí en las 14 epístolas sin lograr pasar a la perfección, sin lograr visualizar el régimen del Espíritu, que es por medio del cual podemos dejar ese rudimento, pero no el Evangelio, sino el rudimento. Es decir, no podemos dejar la fe en Dios, la doctrina de bautismos y los demás, sino más bien tenemos que pasar a la perfección al comprender en el Espíritu el significado de esas expresiones. Tremendo. Pero fíjate, Yanko, que las primicias no habían estado presentes. No. Tú tienes, cuando Pablo dice, mirad que no desechéis al que os amonesta. Oye, Vinicio, ¿será que a causa de las primicias fue que dijo el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne? Pensando, estaba pensando en eso ahora. Yanko, dice Pablo, a eso está en Hebreo 10:26 en adelante, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Y te pone un ejemplo, si en la ley, si el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Mayor a la muerte, fíjate, que merecerá el que pisoteare ¿a quién? Al Hijo de Dios. Padre. E hiciere afrenta al Espíritu de Dios. Tú sabes que ese Hijo de Dios no está hablando de Jesucristo, está hablando de la primicia, porque el plan de Dios completito era para su iglesia, no es de la iglesia hacia Dios, era de Dios hacia sus hijos, porque a nosotros en 2000 años se nos hizo pensar, no, es que no, somos inmerecedores, es lo que nosotros podemos hacer por Dios, es que si Dios tiene misericordia, es el plan de Dios, es lo que Él podía hacer por causa de su amor hacia su creación, hacia la iglesia. Entonces cuando dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, lo que tú estás hablando, si alguien pisotea eso que tú estás diciendo como primicia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Porque dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque el Espíritu de gracia, que es el régimen del Espíritu, lo traen las primicias. Por eso Pablo decía, mirad que no desechéis al que os amonesta. También dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Pero, tenemos que conocer el régimen del Espíritu para poder entender esas expresiones de Pablo. Porque si algo se ha dicho en el sistema por siglos, entonces eso no sirve, Yanko, porque ahí todo está leudado. Tú no puedes tomar ni un punto siquiera de ahí. Vinicio, todo fue leudado. Podemos decir entonces que, porque estaba recordando aquel texto, podemos decir entonces que las primicias son justamente los que oyeron la voz del Padre y aprendieron de Él. Los que fueron conocidos, ¿correcto? Cuando Jesús de Nazaret dijo, porque todo aquel, no todos, o sea, todos oyeron al Padre, pero dice que no todos aprendieron de Él, dice, porque todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es decir,
los que oyeron al Padre son las primicias, porque para oír al Padre se necesita tener un don que es exclusivo de Dios, pero que Él se lo otorgó a las primicias. Tú sabes que ese es el don de la fe. Tremendo. Si la fe es la certeza y la convicción, pues entonces tú no puedes dudar si tienes el don. Tú sabes, la fe no la van a necesitar los que son de Cristo, porque la fe es exclusiva de las primicias. Cuando las primicias tienen el don de la fe y entienden el Evangelio y ven el misterio y pasa de ser un misterio a una revelación, entonces luego ellos están listos para educar a los que son de Cristo en su venida, porque la venida vino con las primicias, ya. Entonces, pero como ellos han sido ya entendidos por causa de tener el don de la fe, entonces los que son de Cristo no necesitan la fe, porque para eso fueron predestinados, para salvación. Tú sabes, estas cosas son difíciles de entender, pero el Espíritu es así. La iglesia de Jesucristo no necesita tener el don de la fe, porque las primicias ya lo tienen y han descifrado el Evangelio, han comprendido el misterio y lo tienen como revelación, y eso es lo que le llevan a la amada. Entonces la iglesia simplemente va a creer porque fueron predestinados para eso. ¿Cómo definiríamos una primicia? Aquellos que oyeron... Una primicia es aquellos espíritus creados por Dios que fueron escogidos, cuando dice, porque a los que antes conoció. Te voy a dar un ejemplo, hay 100 predestinados, y Dios escoge a 5, eso es un número, yo no sé cuántos son, pero Dios dice, a este y este, estos yo los conozco. Entonces dice que a los que conoció también los predestinó como todos los demás, pero la predestinación no define la función, sino el habernos conocido. Que cuando Dios nos conoce, dice que nos conoció para ser, hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Pero de cuál Hijo? ¿Jesucristo? ¿O el Hijo que entre la predestinación y la manifestación sucedió algo? Hubo una destitución, hubo una pérdida de conocimiento, hubo un abandono, hubo una orfandad. Entonces cuando dice, yo lo conocí para que vuelva a ser conforme a la imagen del que yo perdí, del que yo destituí, del que yo abandoné, que es el Hijo. Sabes que precisamente el no entender eso es lo que pudiera constituir que la fe en Dios pasase a ser un rudimento. Correcto, es correcto. Tú sabes qué dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, tú sabes, Dios habló como, aquí yo pongo a mi ángel, Éxodo 23:20, también habló como los profetas a los padres, dice, pero en los postreros días, es decir, después de la resurrección en su espíritu, en estos días, nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí volvemos, nuestra mente nos lleva a Jesucristo, pero en realidad está diciendo que te está hablando por medio de tu identidad que fue restaurada. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo es la mente de Dios, Jesucristo es Dios mismo. Claro. Y su manifestación en nosotros. Ajá. Perdón. Correcto. Por eso te dice, en otros tiempos Dios habló, pero nadie pudo heredar, porque habló por el ángel y nadie entendió. Habló por los profetas y nadie entendió. Dios se hastió y dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces ahora le voy a hablar por el Hijo, por su verdadera identidad. Y entonces preparó unas primicias, las levanta, y Dios empieza a hablar por medio de su Hijo, que son las primicias que él conoció. Claro, esas primicias están en su espíritu, en su mente, tienen la mente de Dios mismo. Porque nosotros somos espíritus como un templo, pero ese templo fue vaciado. Fue vaciado cuando fuimos destituidos. Y en la resurrección lo que sucedió es que Dios volvió a poner ahí el espíritu que había sido quitado. Y entonces, pero por ser primicias, por haber sido conocidos, y esos están preparados ahora para poder llevar el evangelio de Jesucristo a los que son de Cristo, a la iglesia predestinada. Wow. Tú sabes que el tribunal de Cristo es precisamente eso. Y cuando estás en el tribunal de Cristo se manifiestan dos cosas siempre. Y Pablo lo dice de muchas formas. O el hombre de pecado, o se manifiesta el Hijo predestinado. Tú sabes que Jesucristo es la piedra. ¿Pero la piedra de qué? De dos cosas. O piedra angular, o piedra de tropiezo. Pero, o sea, muchos van a tropezar en las primicias. Muchos van a tropezar. Padre, porque no lo van a entender. Van a desechar al que os amonesta desde el cielo.
Sí. Oye, ahora recordaba aquel texto que dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y pensaba que justamente la deidad, conforme a la manifestación de este nuevo pacto, son precisamente esas primicias que garantizan la plenitud, o sea, que garantizan a través de su asignación que todos los que son de Cristo puedan venir al conocimiento. Correcto. En él habita toda la plenitud de la deidad. Dice, en él habita corporalmente. Corporalmente. O sea, está hablando de cuerpo. Está hablando del cuerpo celestial del que habla Pablo. Ahí en ese cuerpo celestial, que es un hijo, dice que ahí habita en ese cuerpo toda la plenitud de la deidad, porque por eso fueron conocidos. Fíjate, no todos fueron conocidos, pero los que fueron conocidos iban a poseer la mente de Dios mismo. Esas son las primicias, Yanko. Oye, y es interesante porque una vez que las primicias, a través de ese don de fe que fue depositado en ellos, pueden, por decirlo de alguna manera, pueden limpiar esa masa y presentársela a los que son de Cristo. Ellos ni siquiera necesitan la fe para poder entenderlo. Exactamente. ¿Estoy en lo cierto? Correctamente, Yanko, porque por eso es que los apóstoles de Jesús no fueron conocidos, porque les dice, si siquiera tuvieran, aunque sea, la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes dirían al monte, muévete. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque no fueron conocidos. Es decir, Dios conoció otorgando el don de la fe, que era el don exclusivo, Efesios 2:8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sin embargo, se la dio a las primicias. Oye, y hay otro texto que dice que no es de todos la fe, como diciendo, no todos la necesitan. No, exactamente, no es de todos. No te está diciendo, Dios está descartando a los demás, solo te está explicando que la fe no es de todos, sino de las primicias. Porque hay un orden. Wow. Porque hay un orden, es correcto, bendecido. Wow, qué tremendo. ¿Cómo identificar una primicia? Bueno, el que te habla cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Corazón de hombre, ese tiene que ser una primicia. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ha preparado para las primicias y ha preparado para los que son de Cristo. Exactamente. Tremendo. Oye, ya no nos queda más tiempo. Ahora que se pone interesante esto, hermano. Pero ya no nos queda más tiempo. Fíjate que... si alguien quiere seguir indagando, investigando y escuchando esto, que entre a mi página de Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Oye, ¿tu página o nuestra página? Por nuestra página. Nuestra página llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Y van a poder ver cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Si les parecen extrañas, tienen que dejar eso en el departamento del reposo, porque a lo mejor pudieran estar luchando contra algo que es cierto, por causa de que no es el momento para ellos. Pero si lo entienden en un abrir y cerrar de ojos, bendecido. Ahí lo que está manifestándose es una primicia. Ya tenemos que cerrar, Vinicio. Oye, es importante que todos los hermanos, estamos cerrando ya, entiendan que no hay jactancia en esto. Sencillamente hay un deseo. No puede haber jactancia, quedó excluida por la ley del Espíritu. Bueno, un saludo entonces. Un saludo. Bendecido. Un abrazo, mi hermano. Gracias por tu llamada. Muy bueno. Bueno, chao. Bueno, nos despedimos, bendecidos de todos ustedes. Realmente no hemos podido abordar toda la impartición, pero les deseamos un lindo día.